del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de S. Y también tenemos que recordar que ese es un producto escalar de dos vectores. Por lo tanto, es el producto del campo eléctrico por el área o por el diferencial de S por el coseno del ángulo que separa a esos dos vectores. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues cuando nosotros planteamos los distintos vectores diferencial de S para cada una de las superficies, pues acá vamos a tener un diferencial de S en las tapas de este cilindro, y también un diferencial de S sobre la parte cilíndrica, digamos, de este cilindro, valga la redundancia. Y como sabemos que está en función del coseno del ángulo que separa esos dos vectores, pues el sentido del campo eléctrico siempre es de izquierda a derecha, acá en esta figura. Por lo tanto, acá sobre esta tapa, digamos, del cilindro, acá el campo eléctrico va a coincidir con el vector diferencial de S. En esta otra tapa, digamos, del cilindro, va a tener un sentido contrario el campo eléctrico con el vector diferencial de S, y acá el diferencial de S va a tener un ángulo recto o un ángulo de 90 grados, o van a ser perpendiculares con respecto al vector del campo eléctrico. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos el flujo eléctrico para cada una de esas superficies, pues en la primera superficie nos va a quedar menos el campo eléctrico por la superficie S o por el diferencial de S, porque tienen sentido contrario los dos vectores. En la superficie acá, en la parte cilíndrica, digamos, de la superficie, va a ser igual a 0 porque tenemos un ángulo de 90 grados, por lo tanto el coseno de 90 es igual a 0, por lo tanto todo el producto se va a hacer igual a 0. Y acá, como coincide el campo eléctrico con el diferencial de S, pues va a ser positivo el producto del campo eléctrico por la superficie de esa tapa del cilindro. Evidentemente, cuando hacemos la sumatoria algebraica, pues el flujo total que atraviesa, digamos, esa superficie es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Y eso, sí recuerdan los ejemplos que vieron en el teórico, digamos, es porque la cantidad de campo eléctrico, digamos, que ingresa en la superficie es la misma magnitud del campo eléctrico que egresa de esa superficie. Por lo tanto, el flujo eléctrico total o neto va a ser igual a 0. Porque la cantidad de líneas de campo eléctrico que ingresan a esta superficie son las mismas cantidad de líneas de campo eléctrico que egresan de esa superficie. Por lo tanto, el flujo eléctrico neto o total sobre esa superficie va a ser igual a 0. Acá tenemos un ejercicio teniendo en cuenta como si fuera un átomo, o sea, consideramos el átomo como si fuera una superficie, y tomamos como radio aproximado 1 por 10 a la menos 10 metros, teniendo en cuenta que antiguamente se pensaba que todo el átomo, digamos, era como si fuera una esfera. Y si tenemos en cuenta que es un átomo de oro, donde su número atómico es 79, o sea que tiene 79 protones en su núcleo, nos piden que calculemos cuál es el campo eléctrico total. Campo eléctrico total producido, digamos, por esa cantidad de carga. Nosotros sabemos que el flujo eléctrico total para una superficie gaussiana de esta forma, que tiene una forma esférica, digamos, está dado por la cantidad de carga neta encerrada en esa superficie gaussiana que nosotros imaginamos, dividido epsilon 0. Por lo tanto, nosotros podemos calcular directamente por la ecuación que ya teníamos conocida, digamos, para esas superficies, o para ese tipo de superficies, donde es Q sobre 4pi epsilon con el radio que tenemos como dato al cuadrado.
Solamente que acá en la carga tenemos que tener en cuenta los 79 protones estos que tenemos en el núcleo, ¿no? O sea que deberíamos multiplicar 79 por 1,609 por 10 a la menos 19 coulomb, digamos, y esa sería la carga total de un átomo de oro. Pero simplemente aplicamos la fórmula que nosotros ya conocemos para este tipo de superficies. Acá también tenemos el mismo ejercicio, solamente que ahora teniendo un dato más preciso, digamos, un dato más preciso del valor real del radio de un átomo de oro. En realidad es 6,9 por 10 a la menos 15 metros. Entonces tenemos que hacer el mismo cálculo con la misma fórmula, solamente que tenemos que tener en cuenta el radio real del átomo de oro. Sigue siendo un átomo de oro, por lo tanto también para cuando tengamos en cuenta la carga neta encerrada, van a ser los 79 por el valor cuantificado de la carga eléctrica. Bueno, acá tenemos dos cargas que están sobre la misma línea horizontal, tienen más 12 nanocoulomb y menos 12 nanocoulomb. Están separadas acá por 10 centímetros entre ellas. Sí, 10 centímetros, y nos pide que calculemos el campo eléctrico total en el punto A, en el punto B y en el punto C. O sea, acá en el punto A, que está a 0,4 o está a 4 centímetros de Q2 y a 6 de Q1, en el punto B, que está a 4 centímetros de Q1, y en el punto C, que está acá en el punto medio, digamos, que separa Q1 y Q2, pero que tiene una distancia de 13 centímetros con respecto a las dos cargas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer pues es tomar el punto A y tenemos que sacar cuál es el campo eléctrico de forma individual, o cuál es el campo eléctrico aportado por Q1 en este punto. Después, cuál es el campo eléctrico aportado al punto A por Q2. Y sumarlos vectorialmente. Primero gráficamente y después analíticamente. Entonces, ¿qué deberíamos decir o qué deberíamos hacer? Vamos a ver si dibujamos acá. No me acuerdo si ya lo tenía hecho acá. No. Bien, suponemos nuestra carga de prueba positiva acá. Por lo tanto, la carga, la fuerza, digamos, que va a tener nuestra carga de prueba Q sub 0 acá con respecto a Q2 va a ser un vector, digamos, un vector acá en esta dirección. Y después, si tomamos en cuenta el punto A con respecto a la carga positiva, la carga positiva también va a tener una dirección hacia el campo eléctrico. También va a ser hacia afuera. Recuerden, no vimos con ustedes, pero recuerden que las líneas de campo eléctrico, en las cargas positivas se alejan, y las líneas de campo eléctrico en las cargas negativas se acercan. Por lo tanto, los dos campos eléctricos con respecto al punto A van a tener este sentido, digamos. Entonces, cuando nosotros sumemos algebraicamente, pues será aproximadamente un vector acá en ese sentido, digamos, en ese sentido. Y evidentemente la carga que más va a aportar, digamos, de campo eléctrico va a ser la carga
Q2. ¿Por qué? Porque en la carga Q2 es la que tenemos menos distancia. Es la que tenemos menos distancia, por lo tanto, como la distancia es inversamente proporcional al campo eléctrico, pues el aporte mayor en campo eléctrico en el punto A va a estar dado por la carga Q2. De la misma forma, cuando estamos en el punto B, acá vamos a tener un vector así saliente con respecto a la carga Q1 positivo, y vamos a tener un vector así acercándose a la carga negativa. Y el vector resultante va a ser un vector que va a tener este sentido. ¿Por qué? Porque el vector del campo eléctrico producido por la carga Q1 va a ser mayor el producido por la carga Q2. ¿Por qué? Porque Q1 está más cerca a 4 centímetros del punto B. En cambio, Q2 en este caso va a estar a 1,4 centímetros, o sea, va a estar más lejos, por lo tanto, este vectorcito que va hacia el otro lado va a ser más chico. Por lo tanto, cuando sumemos gráficamente o algebraicamente, vamos a tener que el sentido del vector resultante va a ser también en el mismo sentido del primer vector con respecto a Q1. Y después con respecto a QC, con respecto al punto C, también vamos a tener algo parecido. Acá vamos a tener un vector así con respecto a Q1, y vamos a tener un vector así con respecto a Q2. Por lo tanto, a esto, si nosotros lo podemos hacer así por paralelogramo, aproximadamente, nuestro vector resultante, digamos, va a estar aproximadamente por ahí. Que eso sí es lo que tenemos dibujado acá. Acá está más bonito, más facherito. Ahí pueden, pueden observar los vectores que habíamos encontrado recién gráficamente. Y acá cuál es la composición vectorial en el punto C. El campo eléctrico debido a la carga Q1, el campo eléctrico debido a la carga Q2, y este sería el campo eléctrico total en el punto C, que es la sumatoria vectorial de estos dos vectores del campo eléctrico 1 y campo eléctrico 2. Por lo tanto, acá seguramente hay que ver los ángulos, pero podremos resolverlo por triángulos, digamos, podríamos ser por teorema del coseno, teorema del seno, Pitágoras, de acuerdo al ángulo que nos quede, pues vamos a poder resolver cuál es el vector resultante que nos queda ahí con respecto al punto C. Acá es más sencillo porque como están en la misma dirección, pues podemos hacerlo gráficamente y algebraica, y realizar una suma algebraica para encontrar el campo eléctrico total. Acá ya tenemos que aplicar propiedades de los triángulos, de los ángulos, etcétera, para poder encontrar el campo eléctrico total en el punto C. En este ejercicio acá también tenemos tres cargas en línea, solamente que en sentido vertical, y son tres cargas negativas, que están separadas 8 centímetros, y tenemos un punto P que está separado a 6 centímetros en la misma línea de la carga del medio, y nos piden que encontremos cuál es el campo eléctrico total producido en el punto P debido a las tres cargas. Por lo tanto, nosotros si hacemos un análisis vectorial, digamos, de cada uno de los vectores que nos quedarían, va a ser algo así como lo que tenemos acá. Como las tres cargas son negativas, la dirección de los vectores es acercándose a las cargas negativas. Por eso los tres vectores se acercan acá a las cargas negativas.
Por lo tanto, observen que observen que eh, observen que la carga acá del extremo inferior y la del extremo superior tienen la misma valor de carga eléctrica, menos 5 microcoulomb, y acá menos 5 microcoulomb. Y la distancia que van a tener al punto P, como es simétrico, también va a ser la misma distancia al punto P de esas dos cargas. Y como son simétricas y son iguales las cargas y son iguales las distancias, pues estos vectores que tenemos acá, debido a esas dos cargas, van a tener también acá van a tener acá una componente en X y van a tener una componente en Y. Este acá va a tener una componente en X y una componente en Y. Por lo tanto, estas dos componentes en Y, como tienen la misma magnitud por la simetría del dibujo de las cargas y las distancias que son iguales, pues estas dos componentes de vectores verticales van a ser del mismo módulo, pero en sentido contrario. Por lo tanto, no van a generar aporte de campo eléctrico en el punto P. Sí van a generar aporte las dos proyecciones en el eje X o en el eje horizontal de cada uno de los vectores. Por lo tanto, el campo eléctrico total va a ser algo así, aproximadamente así. ¿Por qué? Porque va a ser el aporte de la componente en X de este vector, más la componente en X de este vector de abajo, más el aporte de la carga del medio. Por lo tanto, aproximadamente gráficamente debería dar un vector así. Profe, en la figura esa que sale, la imagen que está en negro, digamos, que está escrita, ahí no calcula, digamos, el aporte del medio, porque dice, por lo que veo, solo calcula. Ah, no, no, Claro, lo pone. Ahí lo vi, porque ahí lo acá vi. es, claro, Dice E2 acá igual a E3, dice, claro. exactamente, como tienen el mismo valor las cargas y tienen la misma distancia con respecto al punto P, pues Claro. hace el solo cálculo, digamos, y E2 sí lo pone de forma diferente porque no tiene componentes. Por eso después a cada uno de estos campos eléctricos lo multiplica acá por el coseno, que son en realidad las componentes en el eje X de cada uno de esos vectores de campo eléctrico, más el aporte de E2 que tiene solamente componentes en X. Bien. Bueno, esto que tenemos acá es algo como lo que vieron en la teoría. La distribución de carga de un conductor eléctrico que tiene una densidad de carga lineal, lambda. Recuerden que la densidad de carga lineal es la cantidad de carga que tenemos por unidad de longitud, o sea, coulomb sobre metros. Y acá también nos pasa, o en realidad aprovechamos la simetría de la figura que tenemos para poder integrar, digamos. Observen que si yo tuviera otro diferencial de Q acá abajo, que esté a la misma distancia del diferencial de I que tenemos acá, un diferencial de I', por ejemplo, acá vamos a tener una distancia con respecto al punto P, y también vamos a tener acá un vector campo eléctrico. Pero ese vector campo eléctrico también va a tener una componente en X y una componente en Y. Y va a pasar lo mismo que en el ejercicio anterior. Todos los aportes en sentido vertical se van a anular unos con otros, porque tienen el mismo módulo, pero sentido contrario. Así sucesivamente, digamos, con cada diferencial de I que tengamos simétrico con respecto
con respecto al eje medio, digamos, ¿no? Entonces, solamente en el punto P solamente vamos a tener aporte de las componentes en X de cada uno de los diferencial de I que tomemos del conductor eléctrico con respecto al punto P. Por eso, cuando nosotros planteamos acá, esto es el campo eléctrico, ¿no? En realidad es el diferencial del campo eléctrico, porque solamente estamos tomando el diferencial de I. La carga va a estar dada por la densidad de carga superficial, por la densidad de carga lineal, perdón, por diferencial de I, que es la longitud, dividido la distancia al cuadrado, que esto es X, esto es Y, por lo tanto, la distancia al cuadrado va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Uy, están probando el auto acá. Entonces, en definitiva, lo que decíamos recién, solamente vamos a tener aporte de las componentes en X del campo eléctrico, y las componentes en Y se van a anular. Entonces ahora, teniendo en cuenta eso, sí podemos integrar cada uno de estos diferencial de X, diferencial de campo eléctrico X, para poder encontrar el campo eléctrico total. Ya podemos integrar cada uno de esos diferencial de campo eléctrico en el eje X para poder encontrar el campo eléctrico total. Bueno, si recuerdan el campo eléctrico, digamos, para este ejemplo en la teoría, van a ver que está en función de la densidad de carga lineal que tiene ese alambre. Y también teníamos un caso en particular, no me acuerdo si está acá, también teníamos un caso en particular, no, teníamos un caso en particular ¿para cuándo? Para cuando X es mucho mayor que la distancia Y, es mucho mayor que la distancia E, o sea que el punto P, digamos, podríamos decir que está por acá, podríamos decir que el punto P está por acá. Entonces este punto ve a todo este conductor eléctrico como si fuera una carga puntual. No entra en juego la altura I que tiene el diferencial de I. Como está tan lejos el punto P, ve a todo el alambre que está cargado, o el conductor eléctrico que está cargado, lo ve como si fuera una carga puntual. Entonces, acá, ¿ves? Si X es mucho mayor que Y, pues Y cuadrado acá no lo tenemos en cuenta y nos va a quedar X cuadrado como si fuera la ecuación original, digamos, del campo eléctrico. Eso se repite en varias distribuciones de cargas continuas, ¿no? Si recuerdan la parte de la teoría. Entonces acá simplemente lo que tenemos que hacer es hacer esa deducción, digamos, de cuál es el valor del campo eléctrico, pero simplemente así de forma analítica, digamos, sin números. Profe, tengo una sola pregunta en el ejercicio anterior. No sé si fue eso. Ahí cuando calcula digamos, el campo eléctrico en el eje X, ¿por qué al último, digamos, cuando tienen la densidad lineal, por qué el coseno del ángulo, digamos, queda dentro del integral? Porque ya, o sea, porque antes ya estaban, o sea, no lo podemos sacar el coseno, lo tenemos que integrar. Es que lo deja ahí porque hace esto, mire. A ver si lo puedo agrandar. Observen acá, hace un cambio de variable en realidad lo que hace. Observen acá. Acá pone el diferencial, acá tenemos nuestra variable, digamos, el diferencial de I. Nosotros tenemos que integrar con respecto al diferencial de I. Pero, acá tiene en cuenta lo siguiente. Si la I la podemos escribir como X por tangente de θ, porque tangente de θ es I sobre X.
El diferencial de I lo podemos escribir como X diferencial de tita dividido coseno cuadrado de tita. Y tita también es igual a, perdón, el coseno de tita, por la construcción geométrica del triángulo del dibujo, también es X, o sea, el cateto adyacente, sobre el horizontal, dividido la hipotenusa, que es raíz cuadrada de X cuadrado y cuadrado. Entonces, si tenemos en cuenta esta igualdad y esta relación del triángulo que hemos formado, nosotros podemos escribir esto. Podemos escribir esto. Entonces, podemos pasar de esto, de coseno de phi, o coseno de tita en realidad, por diferencial de i, lo podemos expresar en realidad todo. Coseno de tita, diferencial de i, dividido x cuadrado y cuadrado. Lo podemos reemplazar por esto. Por coseno de tita, diferencial de tita, dividido x. Dividido x. Por eso observen que acá aparece una x. Esa x es de esta transformación. Entonces acá nuestra variable ya ha pasado a ser el diferencial de tita. El diferencial de tita. La pregunta que me podría hacer es ¿por qué hace el cambio de variable? Vamos a ver si borramos. Profe, creo que ahí dice que hace ese cambio de variable para que tita quede en función de i o i como quede en función de tita. Eso es lo que dice. Tita como función de i. O i como función de tita. Bien. Bueno, acá tenemos un esfero también, con una carga puntual de 3 microcoulombs. El radio de la esfera es 0,2 metros y nos piden que determinemos cuál es el flujo eléctrico. Para determinar el flujo eléctrico, primero calculamos el campo eléctrico. Calculamos el campo eléctrico y después el flujo eléctrico teniendo en cuenta la ecuación del área, digamos, para una esfera, ¿no? 4pi por radio al cuadrado. Esta lo trabajamos, bueno, esta es porque tiene una densidad de carga superficial. Recuerden que, perdón, sí, una densidad de carga superficial. Recuerden que sigma es la densidad de carga superficial, o sea, la cantidad de carga que tenemos por unidad de superficie. Por unidad de superficie. Nos piden que calculemos cuál es el flujo total, el flujo eléctrico total que sale de la esfera. Para eso tenemos que tener en cuenta, pues, la densidad de carga superficial. Si yo despejo, la densidad de carga superficial es la cantidad de carga sobre unidad de superficie. O sea, Q sobre área. Si yo despejo Q de acá, me va a quedar Q en función de la densidad por el diferencial o por el área. Entonces acá en el flujo eléctrico recordemos que es la carga neta encerrada por la superficie gaussiana dividido a epsilon 0. Y la carga neta en este caso va a estar dada en función de la densidad y el área, que es lo que tenemos acá. Y el área de la esfera pues estará dado por 4pi por a al cuadrado en este caso.
Simplemente tenemos que reemplazar y operar y encontrar el valor del flujo eléctrico, pero teniendo en cuenta la densidad de carga superficial. Este ejemplo que tenemos acá también es más bien analítico, digamos, que práctico. Es simplemente para recordar y para poder graficar cómo es el campo eléctrico en una esfera conductora. Recordemos que cuando tenemos una esfera conductora, la distribución de carga se realiza sobre su superficie. Toda la distribución de carga se realiza sobre su superficie. Por eso los signos positivos, digamos, están acá dibujados sobre la superficie. Por esas razones que adentro de la esfera, desde el centro, digamos, de la esfera hasta llegar a su superficie, el campo eléctrico es igual a cero, ¿no? Porque no, si nosotros tuviéramos acá, si dibujaríamos acá una superficie gaussiana, no estaríamos encerrando ninguna carga. O si dibujamos otra superficie gaussiana acá, tampoco estamos encerrando ninguna carga neta. Por lo tanto, el campo eléctrico es igual a cero. Dentro de la esfera, desde el radio hasta la superficie, que es donde están concentradas las cargas o distribuidas las cargas, el campo eléctrico es cero. Y va a ser máximo precisamente acá donde tenemos, donde sí estamos, más grande, donde sí estamos encerrando todas las cargas de la superficie. Por eso acá el valor del campo eléctrico, o sea, K por Q dividido R cuadrado, va a ser el valor del campo eléctrico máximo sobre la superficie de la esfera. Y a partir de que nos empezamos a mover hacia afuera, digamos, con respecto a esa carga, pues se va a trazar, digamos, esta curva de forma asintótica con respecto a R. ¿Por qué? Porque ya empieza a jugar, digamos, la inversa del cuadrado del radio, o la inversa del cuadrado de la distancia que estamos tomando con respecto a esa carga. Por eso es que se disminuye o se grafica, digamos, asintóticamente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ya la inversa del cuadrado de la distancia que nos separa. Esto es simplemente para graficar y para poder entender gráficamente, digamos, cómo va variando el campo eléctrico desde el centro de la esfera hacia un punto exterior de la esfera metálica. Bueno, en este ejemplo también es simplemente analítico, que también es algo que ya vieron en el teórico, pero lo que tenemos acá es una superficie metálica plana que está cargada con una determinada densidad de carga superficial, y tenemos acá una superficie gaussiana. Tenemos una superficie gaussiana y nos piden que observemos cuál es el campo eléctrico total en esa superficie gaussiana producido por esa superficie metálica cargada. Y observen que en cada una de las tapas del cilindro gaussiano, vamos a tener saliente acá el campo eléctrico. Vamos a tener acá saliente el campo eléctrico. No está dibujado ahí, pero lo podemos dibujar. A ver. No está dibujado acá, pero lo podemos dibujar. Acá también tenemos el diferencial de S, ¿no? Tenemos el diferencial de S y acá también tenemos el diferencial de S. Y observen que el diferencial de S coincide con el campo eléctrico en las dos tapas de la superficie gaussiana. ¿Y por qué pasa esto? Porque desde este punto, para nosotros todas estas cargas son positivas y las estamos viendo desde este punto. Que es lo mismo que si estuviéramos ubicados del otro lado del cilindro.
desde este punto, esta superficie está cargada positivamente también del otro lado, digamos. Entonces, por eso es que el campo eléctrico tiene el mismo sentido que el diferencial de S. Por eso que el campo eléctrico total sobre la superficie gaussiana es dos veces el campo eléctrico por el diferencial de S o el área. En definitiva, el campo eléctrico total va a estar dado por la densidad de carga superficial dividido 2 epsilon. Es simplemente para recordar lo que vieron en el teórico también. Acá está de forma más... que esto es muy importante, digamos, ver esta parte, ¿por qué? Porque en definitiva, más adelante, no sé si ya vieron potencial eléctrico. Sí, profe. Bien, ¿vieron ya capacitores? Sí, profe, también. Llegamos hasta capacitor de placas paralelas vimos hoy. Bien, este es el principio de funcionamiento del capacitor de placas paralelas, donde tenemos dos placas con cargas negativas y cargas positivas, donde en el medio se genera un campo eléctrico a través de una superficie que está cargada. Y de acá sale, digamos, este es el principio de funcionamiento del capacitor. Por eso, esta es la fórmula que tenemos en cuenta, digamos, cuando tenemos un objeto, digamos, con dos placas paralelas enfrentadas que tienen una distancia D y que están cargadas con distintas cargas. Una superficie positiva y una superficie negativa, digamos, es el principio de funcionamiento del capacitor. Bueno, acá en este otro ejemplo tenemos acá una esfera no conductora que tiene un radio A que está colocada en el centro de una esfera hueca, metálica, porque es conductora y hueca, cuyo radio es B, cuyo radio interno es B y cuyo radio externo es C. En la esfera interna está distribuida uniformemente una carga Q con una densidad de carga volumétrica, entonces densidad ρ es densidad de carga volumétrica, por eso es Coulomb sobre metros cúbicos, y la carga neta de la esfera, ahí en el apunte que les pasé no dice esto, así que búsquenlo y corrijan aunque sea a mano, o hagan una nota del ejercicio este. Acá es la carga neta de la esfera externa es menos Q. Y nos piden que encontremos cuál es el valor del campo eléctrico para cuando tengamos un radio que es mayor que A, o sea, de la esfera aislante, también para un punto donde R sea mayor que A y menor que B, o sea, acá, dentro de la esfera, acá en el hueco de la esfera, después en el medio de la esfera conductora y luego afuera de la carga de la esfera conductora. Y también que indiquemos cuáles son las cargas sobre la superficie interna y externa de la carga hueca. Bueno, acá observen que esto nos dicen que es una esfera aislante.
Es una esfera aislante y que está distribuida, toda la carga está distribuida en toda la esfera. No es una esfera metálica conductora que sabemos que se distribuye sobre la superficie. Acá, como es una esfera no conductora, toda la carga está distribuida uniformemente en toda la esfera. En toda la esfera. Por lo tanto, si nosotros queremos sacar un punto acá R, si nosotros queremos sacar un punto R que está acá adentro de la esfera no conductora, pues tenemos que tener en cuenta solamente una porción de esa carga de la total. Solamente tenemos que tener en cuenta una carga que sea proporcional, digamos, al radio que estamos tomando. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la carga neta encerrada que vamos a tener en ese caso. La densidad de carga la densidad de carga volumétrica para cualquier esfera está dada por la carga dividido el volumen de la esfera. Observen que acá el radio que estamos tomando es A. O sea, estamos tomando la densidad de carga total de toda la esfera con radio A. Va a ser igual a 3Q sobre 4pi al cubo. Esa sería la densidad de carga volumétrica de toda la esfera A. Pero, como dijimos nosotros, tenemos que tomar solamente una porción de esa porque R es menor que A. Nos pidieron que calculemos el campo eléctrico para cuando R es menor que A. Por lo tanto, cuando planteamos la fórmula del flujo eléctrico acá, en la densidad de carga volumétrica que tenemos que tener en cuenta, solamente vamos a tener en cuenta esa proporción. Por eso acá reemplazamos o tomamos en cuenta el radio R minúscula. No tomamos A. Por lo tanto, esto va a ser una proporción de la densidad de carga volumétrica total. Esto, que tiene R minúscula, va a ser una proporción de la densidad de carga volumétrica total. Este es el diferencial de S, o sea, 4pi por R cuadrado, es la superficie, digamos, la densidad del vector de superficie de la esfera. Por lo tanto, esto cuando lo pasamos dividiendo, nos queda que el campo eléctrico nos va a quedar en función de R, y acá es A. No sé por qué dice A, dice D, o parece una D, pero es A, ¿no? Q por R dividido 4pi epsilon 0 al cubo. Entonces ese va a ser el campo eléctrico para un punto que tiene una distancia R con respecto al centro, que es menor que el radio de la esfera no conductora A. Ahora bien, vamos a ver para cuando R es mayor que A y menor que B. Estamos acá en el medio, ¿no? En el hueco, digamos. Estamos acá en el hueco. Por lo tanto, para esa situación, la carga neta encerrada va a ser toda la carga Q, que tiene la esfera A. Va a ser toda la carga Q que tiene la esfera A. Por lo tanto, aplicamos la ley que nosotros, la ecuación de campo eléctrico para una esfera que nosotros ya conocimos. U sobre 4pi R cuadrado. Porque estamos encerrando toda la carga que está contenida en A. Ahora bien, veamos qué pasa cuando R es mayor que B y menor que C. O sea que estamos acá en el medio, digamos. En el medio, no me salió. No me sale. Tampoco.
Bueno, eso. Estamos acá en el medio de la esfera conductora, ¿no? El punto es mayor que B y menor que C. Estamos dentro de la superficie de ese metálico de la esfera metálica conductora. Por lo tanto, veamos. Tenemos que ver cuál es la carga neta encerrada. ¿Cuál es la carga neta encerrada que tenemos en ese punto? Y lo que tenemos que decir que la carga neta encerrada es igual a cero. ¿Y por qué es igual a cero? Porque debido a todas las cargas positivas de la carga de la esfera no conductora, recuerden que esto está cargado positivamente, debido a todas esas cargas, nosotros acá vamos a tener inducción de cargas negativas. Vamos a tener inducción de cargas negativas. Eso se supone que son negativas. Vamos a tener una inducción de cargas negativas acá. Acá vamos a tener una inducción de cargas negativas. Entonces, pues, en este punto, la carga neta encerrada por esa superficie gaussiana imaginaria que está acá adentro, va a ser igual a cero porque acá tenemos positivo y acá tenemos negativo. Por lo tanto, se van a anular unas con otras. Por lo tanto, la carga neta encerrada va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero. Por eso, pues en definitiva, el campo eléctrico acá adentro de la esfera conductora va a ser igual a cero. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y bien, vamos a ver ahora qué pasa para cuando R es mayor que C. O sea, cuando estamos fuera ya de la esfera conductora. Ya estamos fuera de la esfera conductora. Y acá también nos va a pasar la misma situación. ¿Por qué nos va a pasar la misma situación? Y porque como dijimos que tenemos que estar inducidas cargas negativas, si nosotros planteamos una superficie gaussiana así, pues también va a seguir dando cero, porque acá tenemos positivo y esto se ha inducido negativamente, por lo tanto también la carga encerrada por afuera de la superficie metálica también la carga neta encerrada también va a seguir siendo igual a cero. Por eso es que para cuando R es mayor que C, también es igual a cero porque la carga neta encerrada es igual a cero. Y acá teníamos que hacer una cosa más. Bueno, acá tenemos que indicar, digamos, con un signo. Acá deberíamos escribir ¿cómo hago para...? Pues acá tendríamos que decir que esto es positivo, esto es negativo y la carga neta de toda la superficie metálica va a ser negativa. Podríamos poner Q positivo o Q negativo directamente. No podría estar dibujando, digamos, con este super lapicito.
pero la idea es indicar, digamos, cuál es el valor de las cargas que tenemos en cada una de las superficies. Acá también tenemos algo similar. Nos dice, se tienen dos casquetes esféricos conductores concéntricos de radio A y radio B. La esfera interna tiene una carga de -6 por -15 coulomb y de la esfera interna se desprende un electrón con una rapidez despreciable. Suponiendo que la región entre las esferas es el vacío, calcula la rapidez con que el electrón hace impacto en la esfera externa. Entonces acá lo que tenemos que plantear acá es tenemos que plantear el trabajo. Tenemos que plantear el trabajo para poder llevar la carga Q desde la esfera roja hasta la esfera azul. Esto es como si tuviéramos acá un par de placas paralelas también, con una carga positiva y carga negativa, nada más que es un cilindro, digamos, como si fuera una placa cilíndrica, pero en definitiva, acá tenemos un campo eléctrico, ¿no? En definitiva, acá tenemos un campo eléctrico. Por lo tanto, nosotros vamos, para poder producir el movimiento de esa carga, vamos a producir un trabajo. Un trabajo. Recuerden que trabajo es fuerza por distancia, pero la fuerza va a estar dada por la fuerza eléctrica. Va a estar dada por la fuerza eléctrica, que es Q sub 0 por E de la definición de campo eléctrico. Entonces también podríamos escribir que el trabajo ese, como es conservativo, podríamos escribir que se mantiene constante. Y ese trabajo lo podemos escribir también como la variación de la energía potencial más la variación de la energía cinética. Entonces, pues, acá tendríamos la energía potencial de la superficie A más la energía cinética de la superficie A, igual a la energía potencial de la superficie B más la energía cinética de la superficie CB. Entonces, de esa forma, como parte del reposo, como esa carga parte del reposo y llega a su velocidad máxima acá, Q, pues no tendríamos, por ejemplo, la energía cinética nada. No tendría energía cinética nada porque parte del reposo. Y de la energía cinética en B, nosotros podríamos despejar la velocidad. Podríamos despejar la velocidad, que en definitiva es lo que nos piden. ¿Cuál es la rapidez con la que llega ese electrón? Profe, y también sería que la energía potencial en vez de cero, ¿no? Claro, y la energía potencial en vez de cero, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos como referencia esta superficie, digamos, si tomamos la superficie A como referencia, pues la energía potencial en B va a ser igual a cero. Entonces nos va a quedar la energía potencial en A, acá lo podríamos escribir, acá. Bueno, va a quedar así. La energía potencial en A va a ser igual a la energía cinética en B. Energía cinética en B. Entonces de ahí igualamos y despejamos el valor de la velocidad. Despejamos el valor de la velocidad. Acá sí lo había planteado yo, pero no puede ser así porque no tenemos
no tenemos el campo eléctrico 2. Tenemos que plantearlo así. Esto no va. Esto no va. Bien. Vamos a borrar esto. Y este es un Pero, cilindro. profe, perdón, Sí, no, pero la masa no la tenemos, ¿o sí? sí, tenemos que tener en cuenta que si fuera un, a ver, no sé si lo dice acá, sí, es un electrón. Ah, listo, profe, listo, listo. No, Un electrón. no dije nada. Recuerden que del práctico anterior teníamos una super tablita ahí donde teníamos los datos de la masa del electrón, del neutrón y del protón. Acá se nos dice que se muestra una sección transversal de un cilindro conductor largo con una carga total de más Q, rodeado por un tubo cilíndrico conductor con una carga total de menos 2Q. De menos 2Q. Utilizar la regla para encontrar el campo eléctrico en cuyos puntos fuera del tubo cilíndrico, la distribución de carga en el tubo cilíndrico y el campo eléctrico en la región intermedia entre los dos conductores. Veamos entonces en un punto para cuando R es mayor que el radio, como si estuviéramos afuera, digamos, del conductor, ¿no? Ahí tenemos que ver cuál es la carga neta encerrada. ¿Cuál es la carga neta encerrada? Pues tenemos más Q y tenemos menos 2Q. La carga neta encerrada va a ser Q menos 2Q, pues será menos Q. Menos Q. Y el diferencial de S para un cilindro con una longitud L está dado por 2pi por R por L. Por lo tanto, el campo eléctrico para afuera de ese conductor va a estar dado por Q sobre 2pi epsilon 0 R por L. Y quiere decir que el signo negativo quiere decir que está radialmente hacia adentro. Recuerden que si esto lo tomáramos como una carga puntual negativa, las líneas de campo eléctrico se acercan, ¿no? Las líneas de campo eléctrico se acercan a la carga negativa. Eso quiere decir radialmente hacia adentro. Bien, y también habíamos visto que debido a la carga positiva del conductor interior, nosotros sobre esta superficie interna del conductor exterior, sobre la superficie interna del conductor exterior, vamos a tener una inducción de menos Q, una inducción de carga menos Q. Entonces, bueno, esa era la pregunta, digamos, la distribución de cargas en el tubo cilíndrico. Acá tenemos que dibujar que vamos a tener menos Q sobre la superficie interna del conductor externo. Sobre la superficie interna del conductor externo vamos a tener una carga menos Q debido a la inducción de cargas producidas por más Q. Y después, si planteamos nosotros acá una superficie gaussiana acá adentro, digamos, que encierre solamente el conductor interno, pues la carga neta total encerrada va a ser la carga positiva Q. Por lo tanto, el campo eléctrico en ese punto va a estar debido
a la carga positiva encerrada. A la carga positiva encerrada. Que es lo que tenemos acá. ¿Y va a ser radialmente hacia afuera, profe? Exactamente. Pero va a ser radialmente hacia afuera, ahí en ese sector. ¿No? Si, digamos, hasta la superficie gaussiana. A ver si puedo volver acá un poquito. Digamos, va a ser radialmente hacia afuera, solamente hasta la superficie gaussiana. Desde acá va a ser hasta acá, hasta acá, hasta acá, o hasta acá, o hasta un punto anterior a la superficie interna del conductor externo, porque nosotros ya sabemos que lo dijimos en el punto anterior. Acá tenemos cargas negativas sobre la superficie interior del conductor externo. Por lo tanto, cuando lleguemos ahí se va a hacer nula la carga total encerrada. Entonces el campo eléctrico va a tener este sentido solamente en todos los puntos que estén por afuera del conductor interno y antes de llegar a la superficie del conductor externo. ¿Terminaron de copiar acá? Sí, profe. Yo sí. Eh, Uy, está bien. A ver, lo Ah, vuelvo a poner. profe, Sí. disculpe, sí, me olvidé de decirle en la otra clase que estuve haciendo toda la guía uno y que en Sí. en el ejercicio 9 creo que hay un error de tipeo porque hay una En X el que, 9, sí, en el 9 de la guía uno del trabajo veamos. práctico número uno. Veamos. El 9. Ah, el 9 de las supercargas eléctricas. No, este es el otro. Sí, a ver, No, dígame. en el que hay que demostrar, creo que. A ver. Sí, en Que el que una hay. cierta Q se divide en dos partes, Q y menos Q No, menos no, no, Q. perdón, no es ese, no es ese. El 11, acá lo tengo. Sí, El 11A, la expresión que hay que demostrar creo que es X, o sea, en vez de X al cuadrado, dentro de la raíz creo que es la carga al cuadrado. O al menos así lo resolví yo. sí, está bien. Está bien porque X es lo que estamos encontrando. X Claro, igual. sí, claro. Y, Ese- y del otro lado creo que es la carga al cuadrado. Exactamente. Exactamente. Tienes razón. Eso lentito. Muy bien. Sí, porque X es lo que estamos tratando de encontrar. Corrijan, por favor, ejercicio número 11, guía número 1. Lo
lo que tenemos que compartir es esto. Bueno, esto es de potencial eléctrico. Recordemos de potencial eléctrico. Potencial eléctrico, a diferencia del campo eléctrico, de la fuerza eléctrica, es una magnitud escalar. Es una magnitud escalar. Y está dado por K por Q sobre la distancia. Por la distancia hacia el punto en cuestión, digamos. En el primer ejercicio de la guía número 3, tenemos acá en los vértices de un triángulo equilátero, tenemos esta distribución de cargas, donde Q1 vale 4, Q2 menos 2 y Q3 2. Fíjense en si está bien Q2, porque había algunas guías que estaba como positivo y tiene que ser negativo. Q2 es menos 2 por 10 a la 9, y Q3 es positivo, 2 por 10 a la menos 9. Y nos piden que encontremos cuál es el potencial en el centro del triángulo. ¿Cuál es el potencial del campo eléctrico? O el potencial eléctrico, en realidad el potencial eléctrico en el punto medio de ese triángulo. Por lo tanto, para eso tenemos que calcular cuál es la distancia que hay de cada una de las curvas al punto P, como hicimos en algún ejercicio anterior de fuerza eléctrica, de campo eléctrico. Recordemos que como es un triángulo equilátero, pues el ángulo medio, trazamos una línea auxiliar en el ángulo medio, digamos, con respecto a los dos lados del triángulo, y en la intersección vamos a poder calcular cuál es el centro del triángulo. Para eso utilizamos como dato este cateto de ese triángulo rectángulo que hemos formado ahí, y utilizamos la función coseno, del ángulo φ, para poder encontrar cuál es el valor de H1 en este caso, que sería la distancia de la carga hasta el punto 1. Y como es un triángulo equilátero, pues va a ser la misma distancia de cada una de las cargas con respecto al punto P1. Entonces, para poder encontrar el potencial eléctrico total en el punto P, pues observamos los aportes que hace cada una de las cargas con respecto al punto P1 y después las sumamos algebraicamente. Pues, ¿qué es lo que podemos observar? Calculamos el potencial de la carga 1 en el punto P de la carga 1, el potencial en el punto P debido a la carga 2, el potencial en el punto P debido a la carga 3. Y por la simetría, y como estas dos cargas son iguales, Q2 y Q3 son iguales, van a tener el mismo módulo, pero sentido contrario. No sentido contrario, sino valores contrarios. Acá no tenemos vectores. Van a tener valores contrarios, por su simetría y porque las dos cargas son iguales. Por lo tanto, al centro del triángulo, el aporte que va a tener eso va a ser solamente debido a la carga Q1, que tiene un valor de 4 por 10 a la menos 9. Y después también nos pedían para un punto P2 que está a 1 centímetro de Q2. A 1 centímetro de Q2. Por lo tanto, teníamos que hacer lo mismo, calcular los aportes individuales de cada una de las cargas. Acá está fácil porque está sobre la misma línea. Pero evidentemente tenemos que calcular H2, porque la distancia de la carga Q1 al punto 2 ha cambiado, no es la misma, digamos. Entonces, para eso, también utilizamos la función trigonométrica o aplicamos teorema del coseno. ¿Por qué? Podemos aplicar teorema del coseno para encontrar este lado. ¿Por qué? Porque conocemos cuál es el ángulo de separación de estos dos lados, que son los 60 grados del triángulo equilátero. Este lado tiene 10 centímetros y este lado tiene 1 centímetro. Tiene 1 centímetro, que es la distancia del punto P2 a
a la carga Q2. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema del coseno y calcular cuál es la distancia H2 de la carga Q1 con respecto al punto P2. Y de esa forma calculamos el potencial eléctrico en ese punto, de cada una de las cargas individuales. Evidentemente, observen el valor total del potencial eléctrico en ese punto y podemos observar que el valor es negativo. Y eso es debido a que Q2, que es la carga negativa, es la que tiene menor distancia con respecto al punto. Entonces, como la distancia es inversamente proporcional al valor del potencial, obviamente, el mayor aporte de potencial negativo lo está realizando esta carga que está más cerca del punto que nos piden que encontremos. De la misma forma, después nos piden que encontremos en otro punto P3 que está a 1 centímetro, pero ahora de Q3. Q3 era positiva. Q3 era positiva. Y por eso también da un lugar grande, por llamarlo de alguna forma, grande, positivo. ¿Por qué? Porque la carga Q2, que es la negativa, la que está más alejada, está a 9 centímetros. O sea que el aporte de negatividad, digamos, va a ser chiquito. Y estas dos cargas son positivas, por eso el potencial total en el punto P3 es positivo y grande. Acá la distancia H3 va a ser la misma que calculamos en el ejercicio anterior, porque P3 también está a 1 centímetro de Q3, ¿no? También está a 1 centímetro de Q3, por lo tanto la distancia de Q1 hasta el punto P3 es la misma distancia que de Q1 al punto P2. Bueno, acá tenemos una esfera conductora de radio de centímetros que posee cargas positivas de magnitud 2 por diámetro 6 Coulomb. Y tenemos que calcular para estas distancias los diferentes potenciales. Para esas distancias los diferentes potenciales. Podemos calcularlo como nosotros ya sabemos. Pero también lo que tenemos que hacer acá es que dibujamos, digamos, el potencial en función de la distancia. Recordando que para una esfera metálica conductora la distribución de carga se realiza sobre su superficie, y por eso el campo eléctrico, como habíamos visto en la guía anterior, el campo eléctrico dentro de la esfera es igual a 0. En su superficie tenía un valor máximo y después va decreciendo con respecto a la inversa del cuadrado de la distancia. En cambio, en el potencial eléctrico tenemos que es un valor constante dentro de toda la esfera, hasta su superficie. Es un valor constante porque, ¿recuerdan por qué es un valor constante el potencial dentro de la esfera? ¿Recuerdan por qué el potencial eléctrico es constante dentro de la esfera? No se acuerdan, pero es fácil. ¿Por qué? Porque recuerden que el potencial eléctrico también es la integral del campo eléctrico. Es la integral del campo eléctrico. Si nosotros acá tenemos un valor 0, si tenemos un valor 0, lo tenemos el 0, cuando nosotros lo integramos, va a ser igual a una constante. Va a ser igual a una constante. Recuerden, cuando hacen integrales de cualquier función, siempre al final le ponemos más una constante, porque si nosotros derivamos esa función, esa constante se va a hacer igual a 0. Entonces acá también, como estamos integrando una constante, como estamos integrando una función 0, el resultado de esa integración va a ser un valor constante. Y ese valor constante es el valor del potencial eléctrico dentro de la esfera.
Y ese valor constante está dado por el potencial de K por Q sobre R. Y después también, de la misma forma que en el campo eléctrico, la variación del potencial eléctrico con respecto a la distancia, pues va variando de acuerdo a la inversa con respecto al punto que tomamos como referencia o como medición. También nos piden cuál es la máxima carga que pueda adquirir esta esfera en el aire sin que salte una chispa. Recuerden que eso es lo que llamamos rigidez dieléctrica del aire. Es el máximo valor que podemos aumentar el campo eléctrico sin que se produzca el salto de una chispa. Digamos que todas las cargas positivas y negativas se unen, digamos que cuando se produce un cortocircuito. Por eso cuando también nosotros recuerdan a John Travoltaje, cuando le agarraba la corriente en el pestillo o en la manija de la puerta. Digamos, lo que estamos produciendo ahí con la cantidad de cargas eléctricas positivas que tenemos acumuladas y como encuentran una toma tierra, lo que estamos haciendo ahí en realidad tenemos un campo eléctrico tan grande que lo que estamos produciendo y por la distancia que tenemos, porque observen ustedes que la chispa que salta o cuando decimos que nos agarra la corriente, la distancia que nosotros tenemos del dedo, de la mano con respecto a la manija es muy pequeña, ¿no? Entonces, porque depende también de la distancia, digamos, el valor de la rigidez dieléctrica. Lo que estamos haciendo en realidad ahí es quebrar o perforar la rigidez dieléctrica que tiene el aire. El aire, ustedes saben que es un aislante. Entonces lo que estamos provocando es que ese aislante se transforme en conductor. Es tan grande el campo eléctrico que producimos que el aire se transforma en conductor. Por eso decimos que perforamos la rigidez dieléctrica de ese material aislante. Y como tenemos como dato que la rigidez dieléctrica del aire es 3 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, recuerden que esa es la unidad de medida del campo eléctrico, newton sobre coulomb. Y no lo dijimos, pero es una excelente oportunidad para decirlo, que la unidad de medida del potencial eléctrico son los volts, ¿no? La unidad de medida de volts. O voltios. Entonces con eso, teniendo en cuenta eso, podemos despejar, con ese valor podemos despejar la carga Q que necesitamos o que se necesitan, digamos, para poder producir ese campo eléctrico. Para poder producir ese campo eléctrico. Y nosotros no lo habíamos calculado. También nos piden que calculemos cuál es la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica está dado por definición, digamos, el potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Entonces de acá podemos despejar la energía potencial eléctrica como el producto del potencial por esa unidad de carga. La carga ya la teníamos como dato. Este es el voltaje máximo que habíamos sacado. Y la energía la medimos en joules. Acá, como les decía, observen que todos estos materiales que tenemos acá son aislantes, pero cuando nosotros lo sometemos a un gran campo eléctrico, podemos romper esa rigidez dieléctrica que tienen estos aislantes y convertirlos en conductores. También está expresado acá la permitividad relativa que tienen,
Recuerden que el epsilon 0 que nosotros utilizamos para el campo eléctrico, o para el potencial o para la fuerza eléctrica, era la del vacío, por eso era epsilon 0, pero es la del vacío. Cuando tenemos dos cargas eléctricas o varias cargas eléctricas o un cuerpo cargado eléctricamente en estos medios, en estos materiales, la permitividad que tenemos que tener en cuenta es la del material, porque depende del material. Entonces epsilon R, que es la permitividad del medio, digamos, o permitividad relativa, pues va a ser estos valores que tenemos acá, que son diferentes al epsilon 0. Bien. Acá también es una de las aplicaciones para las distribuciones de cargas que teníamos en el disco, si recuerdan de los ejercicios anteriores o de la teoría, donde teníamos un punto P y nos pedían que encontremos el potencial eléctrico debido a esa superficie. También como teníamos un diferencial de Q, ese diferencial de Q iba a ser una proporción del total de la superficie. Una proporción del total de la superficie. Entonces, para poder encontrar el campo eléctrico teníamos que integrar el campo eléctrico por el diferencial de L. Para poder encontrar el potencial eléctrico tenemos que integrar o hacer una integral de línea del campo eléctrico por el diferencial de L. Por lo tanto, es lo que hacemos acá y reemplazamos el diferencial de Q por esa proporción que teníamos de la carga total del disco, solamente que lo ponemos en función del diferencial de Q. Por eso es que acá queda todo en función del diferencial de R, por eso integramos desde 0, que es el centro del disco, hasta RO, que es el radio exterior de ese disco. Entonces de esta forma nos va a dar el potencial eléctrico debido a ese disco. Y acá también teníamos para cuando X era mucho mayor, una condición particular para cuando X era mucho mayor que el radio de ese disco. Para cuando X es mucho mayor que R, pues no va a tener influencia R, digamos, y no va a quedar directamente lo que nosotros ya conocemos de la fórmula de potencial. Q por 4 pi epsilon 0 por X. ¿Qué quiere decir eso? Es lo mismo que nos pasaba antes. Si este punto P lo tomamos acá muy lejos con respecto a este disco, también lo vamos a ver como si fuera una carga puntual. Lo vamos a ver como si fuera una carga puntual directamente. Bueno, este también es un ejemplo, digamos, de una lámina con una densidad de carga superficial que está cargada y que tiene una densidad de carga superficial de este valor, Coulomb sobre centímetros al cuadrado. Y tenemos que encontrar cuál es la distancia entre las placas para cuando tenemos una diferencia de potencial de 5 voltios. Nosotros ya sabíamos que el campo eléctrico para cuando teníamos placas paralelas era la densidad de carga superficial sobre 2 epsilon 0, y también sabemos que el campo eléctrico lo podemos poner en función del potencial eléctrico.
Por lo tanto, si igualamos estas dos fórmulas, podemos despejar cuál es la distancia entre las dos placas, que tenemos cargadas ahí eléctricamente. Y teniendo en cuenta la densidad superficial que tiene, la densidad de carga superficial que tiene cada una de esas placas. Profe, ¿la densidad superficial la tenemos que cambiar de unidad siempre o podemos trabajar con centímetro al cuadrado? Solamente que acá usted tenga centímetros, pero no tiene centímetros. Ah, claro, Sí o sí hay que pasar a metros. listo. Sí o sí tiene que pasar a metros. ¿Por qué? Solamente podría trabajar con centímetros solamente si epsilon 0 está expresada en centímetros. Pero epsilon 0, ustedes recuerdan que es Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro al cuadrado. Así que sí o sí tiene que pasar esto a metros al cuadrado. En este próximo ejercicio también tenemos dos puntos y tenemos una carga Q y nos piden que encontremos cuál es el valor de la diferencia de potencial para esos dos casos. Y acá podemos observar que la diferencia de potencial va a tener este valor y que cuando hagamos en el punto B, la diferencia de potencial, ¿cómo va a ser? La diferencia de potencial va a ser la misma. La diferencia de potencial va a ser la misma. Porque depende de la distancia que tengamos de cada uno de los puntos con respecto a la carga. Y aparte de eso también nos dice de la independencia de la trayectoria que usemos para ir desde el punto A hasta el punto B. Por eso en los dos casos la diferencia de potencial va a ser la misma. Este no me acuerdo si lo teníamos, sí. También tenemos dos cargas que tienen un valor de más Q y menos 3Q. Están separadas a 1 metro y nos piden que encontremos cuáles son los puntos en la figura donde el campo eléctrico es igual a 0 y el potencial eléctrico es igual a 0. Considere solamente los puntos sobre el eje. Solamente sobre el eje. Entonces para eso tenemos que plantear pues el campo eléctrico para cada uno. Tomamos un punto acá en el medio, por ejemplo, tomamos un punto en el medio y acá pues tendremos un valor de Q hasta ese punto va a ser X y desde acá hasta la otra carga de menos 3Q va a ser X o 1 metro menos X. 1 metro menos X que tenemos acá. Entonces de esa forma podemos plantear las dos fórmulas de campo eléctrico para cada una de las cargas y de potencial eléctrico para cada una de las cargas. Y a esas las igualamos a 0, las igualamos a 0 porque esa es la condición a la que queremos llegar, y de ahí pues podemos encontrar cuál es la relación que existe entre las distancias, o cuál es el valor de la distancia en realidad con respecto a cada una de las cargas. Entonces planteamos lo mismo para el campo eléctrico y para el potencial eléctrico. Y lo igualamos a las dos, la igualamos a 0 y despejamos las distancias de cada una de esas formas. Bien, esto es de energía potencial eléctrica. Nos dicen que tenemos que encontrar una expresión que represente el trabajo necesario para colocar a 4 cargas en la posición que se muestra. Evidentemente tenemos un cuadrado del lado A,
y tenemos que ver cómo tenemos que hacer para llevar esas cargas a cada uno de esos vértices de ese cuadrado. Pues, para, no sé si tengo las otras, no tengo las otras grafiquitas, pero podemos decir lo siguiente. Observen acá. En un principio tenemos solamente el cuadrado y no tenemos ninguna carga. Entonces el trabajo que tenemos que hacer desde el infinito hasta colocar la carga Q1 en esta posición, pues va a estar dado por el producto de Q sub 0 por el potencial. De Q sub 0 por el potencial. Ahora, cuando traigamos la carga Q2, pues va a estar dada por el trabajo producido para traer la carga Q2 desde el infinito hasta esta posición, pero también va a estar afectada por la energía potencial eléctrica debido a esta carga. De la misma forma, cuando traigamos Q3, vamos a tener el trabajo de traer la carga Q3 desde el infinito hasta esta posición, pero también después vamos a tener una energía potencial debido a el efecto de Q1 sobre Q3 y de Q2 sobre Q3. Y de la misma forma, cuando traigamos Q4, vamos a tener una energía potencial para traer desde el infinito hasta esta posición de Q4, pero también le vamos a tener que sumar el efecto de cada una de estas tres cargas con respecto a Q4. Por eso ustedes observen acá que tenemos, a ver si lo pongo acá. Observen que tenemos una energía potencial 1, 2, una 2, 3, una 3, 4, una 4, 1, una 1, 3 y una 2, 4. O sea que de 4 bueno, no están en orden, pero bueno, esta sería la energía potencial. Esta primera, digamos, esta primera de acá sería pues la energía potencial de la carga 2 debido a la carga 1. La energía potencial acá sería de la carga 3, debido a Q2 y así sucesivamente. De la carga 4 debido a Q3 y así. ¿Cuál es el concepto de esto? Pues que no solamente tenemos que tener en cuenta el trabajo para traer la carga desde el infinito hasta la posición, sino también tenemos que tener en cuenta el efecto que tienen las otras cargas con las que están en el sistema, digamos, porque también tienen su aporte de energía potencial debido a las otras cargas. Pues cuando nosotros sumemos algebraicamente cada una de estas energías potenciales, pues vamos a encontrar la energía potencial total. Y de ahí vamos a poder sacar factor común, el Q cuadrado, el 4pi epsilon 0 y la distancia A, y nos va a quedar en función de una diferencia, digamos, acá de constante, que es lo que da menos 0,206, que es lo que nos dicen que es donde deberíamos llegar. Acá también tenemos un ejercicio parecido al que vimos anteriormente. Nos piden que calculemos cuál es el potencial en este punto y después en el punto C. También tenemos que sacar los potenciales individuales de cada una de las cargas y después sumarlos algebraicamente. Acá que lo que podemos observar que en este punto, el potencial va a ser igual a 0, ¿no?
Ah, no, no va a ser igual a cero. Porque las dos cargas son positivas. Parece que era una carga positiva y otra negativa. Las dos cargas son positivas, por lo tanto se van a sumar. Y después tenemos que ver también en el punto C. Para eso vamos a tener que sacar la distancia del punto C a la carga Q. Tenemos la altura acá, así que va a ser, digamos, no va a ser, tenemos que calcular acá, tenemos que calcular la hipotenusa que se va a formar acá cuando saquemos las distancias. Nos dicen el nuevo de los electrones se encuentra a 2 metros de distancia. En el infinito se lanza un tercer electrón que queda en reposo en el punto medio entre los primeros dos. ¿Cuál debe ser su velocidad inicial? Acá también hacemos la conservación de la variación de la energía cinética y potencial igual a cero. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver ahí que vamos a tener una energía cinética inicial y una energía potencial final, que es la que tenemos acá. Y también tenemos que ver cuál es el potencial debido a los dos electrones que ya teníamos. A los dos electrones que ya tenemos para poder ponerlo acá. Por eso calculamos el potencial acá. Después igualamos, o sea, igualamos estas dos ecuaciones, ¿no? Menos EB por menos 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada, y también reemplazamos el valor del potencial que hemos encontrado. Como eso es igual a cero, pues podemos despejar el valor de la velocidad. Podemos despejar el valor de la velocidad. Por lo tanto, nos va a quedar en metros sobre segundos el valor de la velocidad. Esto no sé por qué queda acá. Encontré una distribución de 3 cargas puntuales separadas por distancias finitas que tengan una energía potencial eléctrica de la cero. No recuerdo qué había que hacer acá, pero se me ocurre que podríamos hacer una distribución de carga lineal y elegir 3 cargas y de acuerdo a sus distancias y a ver de forma lineal y de acuerdo a sus valores, digamos, de Q y de acuerdo a la distancia podríamos encontrar un valor donde el potencial eléctrico sea igual a cero. Con 2 cargas positivas y una carga negativa más cercana, podríamos encontrar un punto medio, digamos, entre esas 2 cargas positivas y la negativa, un punto medio donde el potencial eléctrico sea igual a cero. Vamos que terminó. Por frotamiento se puede producir una carga de 1 por 10 a la menos 8 cabo. ¿Cuál sería el aumento de potencial que tal carga produciría en una esfera conductora aislada de 10 centímetros de radio? Hay que calcularla.
Dos esferas conductoras idénticas de radios R015 están separadas a una distancia de 10 metros. ¿Cuál será la carga en cada esfera si el potencial de una es más 1500 voltios y la otra es de menos 500 voltios? Como el sistema está bajo la misma magnitud de potencial, entonces, al ser también los radios y las cargas iguales, entonces las cargas deben ser iguales, pero opuestas. Por lo tanto, planteamos el potencial eléctrico igual para cada una de las cargas, igual a 1500. Y acá despejamos 4pi, los 4pi, epsilon 0 y el radio, o la distancia en realidad. Y vemos que las dos cargas son iguales, suponemos que las dos cargas son iguales y ese sería el valor de la carga, 25 nanocoulomb. Bueno, chicos, ha sido todo por hoy. Bueno, profe, nos vemos. Que ande bien. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, porque recuerden que el miércoles es feriado. Bueno, profe, nos vemos. Que ande bien. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.